la tarde y cómo se charla acá en el corte de la media vuelta. Siempre se charla un montón. Y bueno, vamos a abrir la conversatoria. Hoy estamos las 3. Sí, vale, vamos a ver. You keep saying you got something for me, something you call love, but confess. Y sí, estoy con ellas, las protagonistas de este espacio, que bueno, ya tiene 2 años, chicas. Exactamente. Mirá cómo pasa el tiempo, por favor. Bueno, esa es la voz de Natalia Salvo, abogada, docente universitaria, presidenta de la Corriente 7 de Julio, y también está con nosotras Lucía Portos, subsecretaria de Políticas de Géneros y Diversidad Sexual del Ministerio de Mujeres, Políticas de Géneros y Diversidad Sexual de la provincia de Buenos Aires, y ahora concejala, claro, ¿verdad? Seré Concejala en diciembre. Electa. Exacto. Perfecto. Así que bueno, felicitaciones. Bueno, muchas gracias. Bueno, vos ya tenés experiencia legislativa. Sí, fuiste diputada fui provincial. diputada 2 veces, sí. ¿2 veces? Sí, Ah, en mira. 2011 y en 2015. Bien. ¿Estás contenta? Estoy muy contenta. Estoy muy contenta por los resultados de la elección. Claro. La verdad que Claramente. si no llegás a festejarlos en este país, los resultados. No, claro, si hubo elecciones y al día siguiente la economía se estaba prendiendo fuego. Exacto, pero bueno, la verdad que bueno, recuperar un poco el aire, ¿no? Y la posibilidad de horizontes nuevos para la provincia y para la Argentina, así que muy muy contenta de pilar un triunfo arrollador. Importante. Casi 70 puntos Sí, sacamos. un título fue Pilar, y hubo otros municipios, ¿no? Donde también les fue muy bien a los intendentes y Sí, yo no quiero ser demasiado pasada de fanática, pero Pilar tiene sus dificultades, sí, en términos del electorado y de la composición social, la desigualdad, y la verdad que el resultado es súper contundente, ¿no? En ese marco. Y ahora van felices. a seguir trabajando para la nacional con el mismo compromiso. O más, porque Bien. sabemos que aparte el impulso que tienen los municipios a partir de las buenas gestiones y de las obras y demás cuestiones que se fueron pudiendo ejecutar en este tiempo, pero que quizás se pactaron antes de que llegue Milei a gobernar a nivel nacional, tiene también corto aliento si no podemos dar vuelta a la política a nivel nacional. Es imposible para un municipio plantear una política redistributiva y de presencia territorial y de transformación, sí, urbana o periurbana, como el caso nuestro, con lo que eso significa en términos de inversión pública, si tenés un gobierno nacional que no acompaña en absolutamente nada, que al contrario, no se dedica a hundir a la provincia de Buenos Aires con especial ahínco, y que eso se ve en la inversión, claro, en todos los ejes importantes, ¿no? Digo, en la inversión para obras públicas, la inversión en seguridad, la inversión en salud, la inversión en educación, bueno, todas cosas que después si no tenemos los diputados que nos acompañen y que podamos ir construyendo también la elección del 27, bueno, se van profundizando en el territorio. Bien, eso está bueno esto que decís, porque muchos estaban después de la elección en la provincia diciendo, bueno, ahora los intendentes no van a laburar para la elección nacional. Todas las notas que hice desde que terminaron las elecciones con dirigentes de la provincia de Buenos Aires, todos contestaron la misma línea que vos, que están laburando, que están comprometidos. Bueno, se nos va la vida, digo, no es opcional. No, claro, no es opcional. Para obtener esos resultados, ahora, claramente. Nati, bueno, vos estás en la lista como diputada nacional, pero en la ciudad de Buenos Aires, distrito adverso, sí hay absolutamente al peronismo hace tiempo. Veremos qué pasa ahora, ¿no? Pero bueno, la verdad es que... muy invisibilizada la no gestión que existe por parte de Macri, que desconoce el distrito, que es una continuidad para no perder yo iba a decir el laboratorio, bueno, un poco fue un laboratorio de la ciudad de Buenos Aires, pero conservar, digamos, el aparato que le queda al PRO, y además que es noticia cuando ningunea a las personas en situación de calles, cuando las destrata, cuando convierte a Mickey Vainilla prácticamente en realidad.
y una ciudad de Buenos Aires que no tiene un ministerio de trabajo, por ejemplo, no tiene una política de producción. Ahora le están espetando a Axel Kicillof que sube los impuestos, o sea, todos los impuestos que tiene la ciudad de Buenos Aires, no sé, las billeteras virtuales. Y acá nadie dice absolutamente nada, pero además es la ciudad más rica, con un PBI per cápita el creo que el más alto, y sin embargo tenemos los hospitales que se vienen abajo, sin turnos. Lo mismo sucede con la escuela pública, vaciando el contenido de la currícula de los docentes mismos, sin fijar en los concursos. Digo, hoy justamente hablaba con docentes que no fijan los concursos para poder designar. O sea, una precarización no, es tremendo total. Lo de los concursos docentes. Es una precarización total, sin embargo, nadie se entera. Uh-huh. Y mucho por hacer en la ciudad sin de Buenos provincializar Aires. igual la elección, Sí, ¿no? sí. Porque no podemos hablar sin realidad nacional. Sí. Esto claramente que sí, pero digo, es un distrito, la ciudad de Buenos Aires, que viene apalancado hace un montón de años, y sin embargo hay una ejecución monstruosa y una desigualdad entre el norte y el sur, Tremendo. las comunas del norte, tremenda. Tremendo. Esa es otra de las cosas, ¿no? Hablando de identidades políticas, a veces tendemos a creer que en esta ciudad, por su composición, Lu hablaba de la complejidad, la composición social de Pilar, tendemos a creer que le tenemos que hablar a un electorado del medio que la verdad no existe. Las elecciones que estuvimos en abril, comunas como la 5, bueno, dicen Leandro Santoro de la comuna 5, no importa, o sea, se fueron acercando a este lado, y las que no fueron a votar en abril son justamente las comunas más maltratadas, la 9, digo, comunas del sur de la ciudad de Buenos Aires, y eso creo que ese es el electorado que hay que hablarle, ¿no? A Bien. donde no les interesa. Yo Chicas, quiero destacar algo sí. que es una pavada, pero me pareció muy A ver. importante en términos de mensaje, que es el spot de Mariano Recalde con la canción de Charly Marcela García. Flor, sí, tuvimos la apertura de las listas la semana pasada y la pasaron y nos Muy emocionamos linda. y todos. disputar, ¿no? Digo, la idea también de que es posible ir con la identidad propia a disputar los Exactamente. términos que nos han sido nuestros históricamente, me parece que Libertad. es valiente y necesario en este contexto donde todo el tiempo, como decía Silvio, nos vienen a convidar de que nos arrepintamos, ¿no? Digo, ir con la identidad así, la verdad a mí me conmovió muchísimo ese. Sí, y por eso ese digo, spot. no hablarle de una identidad del medio que no existe, hablarle a los que verdaderamente la están sufriendo, y así fue la apertura de la campaña, jubilados, Lo vimos, estudiantes yo lo vi del en las CONICET. redes. Sí, bueno, también te laburantes, vi a vos pibes. laburando un montón. Sí, Estás así ahí que- a full. Llevando esa boleta gigante que te debe dar dolor de espalda. Estuvo acá, Recalde. Sí, tremenda, y fuimos a 11, estuvimos en 11. Estuvo Recalde acá en la radio. Sí. Creo que fue esta semana, el programa de Felicitas con él. Sí, explicando, Sí, lo vi Mariano. en las redes de la vuelta explicando cómo se vota, ¿no? Y que es muy importante eso, porque hay mucha desinformación Total. sobre, bueno, cuántas veces hay que tildar en la ciudad de Buenos Dos Aires, veces, que tenemos por favor, dos, porque categoría acá se- diputado, categoría Claro, senador. que en la No provincia de tilde Buenos dos Aires una veces, sola. Claro. la provincia sí, solo es diputados. una sola. Solo diputados. Bueno, chicas, la verdad que las estaba esperando porque vine como informando muy apegada a los datos y a los hechos lo que estamos viviendo, ¿no? Esta aberración, este triple crimen, triple femicidio que tiene a estas niñas, son prácticamente, ¿no? Sí. Una de ellas lo es. 15 y 20 años. Las otras son un poquito más grandes, Morena Verdi, Brenda Loreley del Castillo y Lara Morena. Lara es la que tenía 15, sigo diciendo tiene, la que tenía 15 años, que bueno, que fueron encontradas, la verdad, en unas condiciones horribles, ¿no? Lo que sucedió después del crimen también, entiendo, lo tipifica directamente como femicidio, no entiendo, o por lo menos no le doy es una discusión que instaló Patricia Bullrich, ¿no? Al decir que esto no era un femicidio, que era un ajuste de cuentas entre narcos, o un tema de narcos. Tomar nota de eso, que es la derecha la que está diciendo que no hay femicidio. Digo, para nuestro espacio también. Claro. Bueno, las escucho. Quiero que ustedes conversen y que no, si puedo, les meto alguna preguntita como para entender cuál es el escenario realmente, ¿no? Porque hay poca información, me parece a mí, como para ir redondeando mi comentario, ¿no? Poca información y mucho también ruido político, también tirándose las responsabilidades, como suele pasar, y más estando en campaña.
y hay 3 vidas que se perdieron de 3 pibas, Bueno, ahí a mí me parece que es súper importante algo que es muy difícil de hacer en este contexto de social y fundamentalmente en la dinámica mediática que se ha instalado a partir de la superconcentración mediática, que es un fenómeno que se da no solamente en la Argentina, sino en el resto del mundo, que se intentó combatir en la Argentina a partir de la ley de medios, pero que va al ritmo de la concentración económica general, ¿no? Digamos, ayer 10 vivos se llevaron la plata de las retenciones, hay 10 tipos que son dueños de medios y instalan líneas, y en eso hay una organicidad también respecto de el proyecto político que les sirve para acumular ese nivel de poder, ¿no? Porque los medios son poder. Entonces, me parece que es muy difícil hacer un análisis de un caso tan complicado, que es evidentemente señal de un montón de cuestiones que están pasando en nuestro país, ninguna buena, a partir de un maniqueísmo de que sea tirar agua para el molino de alguien, claro, ¿no? Digamos, o sea, si vamos a tratar de forzar los hechos para hacer lecturas sesgadas y poder decir, yo siempre tuve razón, bueno, difícilmente podamos analizar un fenómeno que es, en términos de la mediatización, absolutamente novedoso. Es un fenómeno que en el territorio viene sucediendo, lo venimos denunciando. Yo me acuerdo de un discurso de Cristina, pues no es novedoso, en el año 2016, yo me acuerdo de un discurso de Cristina en el año 2016 y que hace muy decía poquito también del narcotráfico. Territorio que no organiza el Estado, territorio que organiza el narco, lo dijo en el gobierno, lo dijo en el gobierno de Macri. Y además digo esta lógica, ¿no? De bueno, el conurbano, no, a ver, esto es una trama que se organiza en Flores, pero no por una cuestión de dónde, si es responsabilidad de fulano. No. Acá hay una cuestión colectiva y una responsabilidad social y de todos los estados involucrados, pero también de la comunidad en general y de algo de lo que está pasando en términos de organización sociocomunitaria o de desorganización sociocomunitaria, de ruptura del tejido social. Entonces, a mí me parece que hay que alejarse de estas lecturas. Digo, pues yo veo gente aprovechando para tirar la culpa a fulano, a mengano, para hacer lectura, para decir, bueno, por esto había que cerrar el Ministerio de las Mujeres, por esto no había que cerrar el Ministerio de las Mujeres, por esto hay que legalizar la prostitución, por esto hay que prohibir o ser más duros con respecto del proxenetismo. Ven, esto es trata de personas. No, a ver, tratemos de no hacer análisis maniqueos y en 140 caracteres, ¿no? Porque es un poco la tentación de la época es resolver todo con un tuit a que sea una posta indiscutible y decimos todo lo que hay que decir ahí y en definitiva esto no lo vamos a poder resolver. Pero además segmentar los hechos sociales es la típica técnica del capital. Entonces, si vos crees que esto no tiene nada que ver con el retiro del Estado, yo lo ponía en las redes sociales, que no tiene nada que ver con el retiro del Estado, una política de seguridad. Y recordaba esto, ¿no? Cristina ya lo mencionó, se retira el Estado y aparece el narco, y creo que lo dijo también en el gobierno de Alberto, lo volvió a repetir. Entonces, creo que el signo son dos. Primero, una lectura colectiva, ¿no? Nacional en ese sentido, sin echar responsabilidades y más. Y después ver que el retiro del Estado, el no Estado, trae aparejado este tipo de situaciones. No, si ya hay retracción del poder político y avance del poder económico, ¿qué tipo de poder económico también, no? ¿Cuáles son los rasgos de apéndice que viene de la mano de eso? Yo, la verdad que... Sí, el tema es estudiar y tener en claro cómo operan las redes de narcotráfico, por un lado, que estoy segura que un sector de la justicia lo debe conocer bastante, debe tener datos, lo mismo el tema de la policía, y por otro lado ver también cómo entran chicas tan jóvenes en esta red, al punto tal de perder la vida, ¿no? Y creemos que eso no tiene que ver con la pobreza, que en definitiva era lo único que tenían. Claro, por eso. Y que tenían para perder. En una situación de mucha vulnerabilidad. A mí me lastima mucho que estén cuestionando, bueno, eso es propio también de la comunicación, lo que llamamos la comunicación amarilla o el periodismo amarillo. El ecosistema mismo de medios pasó actual. Muchas veces en la historia y con respecto a otros femicidios, ¿no? Uno de los que fue tratado con más amarillismo, que yo recuerde, de los últimos 10 años, creo que habrá sido hace 10 años, 15, ¿se acuerdan del caso de Almazo? Sí, claro, sí. Más, 20, bueno, hay un documental en 2006. O sea, cómo con eso se hizo novela, culebrón, se hizo de todo, ¿no?
Después hubo otros, pero ese me parece que fue como un Lucía Pérez. Sí, tal cual. La cobertura todo lo que se cuenta alrededor acerca de las víctimas, ¿no? Sí, era una buena o una mala víctima. Claro, que merecía un poco de respeto. La cobertura de los medios suele ser objetivizante de las en este caso de las dos cosas, ¿no? De las mujeres y las juventudes, dos sectores sociales que habitualmente son subalternos, ¿no? En el reparto del poder, y que son considerados exclusivamente en su carácter de fuerza de trabajo y no como sujetos de derechos, ¿no? Eso es algo que es histórico y que por eso los feminismos estamos organizados y por eso traemos los feminismos un concepto a la discusión que es el concepto de la interseccionalidad, que es leer todos los fenómenos a partir de entender que la opresión tiene dimensiones de clase, dimensiones de raza, dimensiones de género, dimensiones, en este caso, de lugares de donde se habita, ¿no? No es lo mismo vivir en el conurbano que vivir en la ciudad de Buenos Aires. Bueno, digo, los accesos a ciertos derechos. Entonces, traer el concepto de interseccionalidad amerita discutir un poquito más las cosas que exclusivamente quedarse en lecturas de una sola línea, ¿no? Y a mí me parece que en este caso sí estamos hablando, por lo que pareciera ser la realidad, un hecho que se da en el contexto de la narcocriminalidad, de la cada vez mayor presencia que tiene la organización del territorio a través del narco y el circulante de un dinero que de otro modo no circula, porque la verdad es que este contexto de recesión hace que la gente no tenga guita, no hay guita en la calle para poder sobrevivir, entonces, bueno, aparecen de pronto recursos ilimitados en un territorio, esos recursos empiezan a organizar la supervivencia de las personas y esto no es achacable a nadie, ¿no? Es un fenómeno que no se da en la Argentina. Rita Segato escribió Los crímenes de Ciudad Juárez hace 20 años, en el 2004. Entonces, es decir... Los crímenes de Ciudad Juárez, que justamente... describe cómo los femicidios son un método de crueldad y disciplina del narco. Propio del narco. De hecho, el concepto de femicidio surge ahí, ¿no? Digo, hay una discusión histórica en el feminismo. ¿Por qué los cuerpos de las mujeres? Es muy interesante. No la vamos a traer acá porque yo ya me la olvidé, la discusión histórica del feminismo respecto de si femicidio o feminicidio, que es una discusión histórica, pero nace ahí, ¿no? Digo, en esta descripción que hace Rita Segato de los crímenes de Ciudad Juárez, que es justamente hablar cómo la pedagogía del femicidio es uno de los métodos, de los dispositivos de la crueldad que llevan al disciplinamiento de una fuerza organizada en todo, a lo largo y a lo ancho del territorio de Ciudad Juárez, bueno, eso es lo que estamos viendo, pareciera que sea este caso, ¿no? A Patricia Bullrich ya. Del libro de Rita. Patricia Bullrich no ve lo que no quiere ver, ¿no? Y además me parece, hay otra cosa que yo rescato que me parece, bueno, qué importante entonces es sostener la categoría política de femicidio. Así es. Porque evidentemente algo se está jugando ahí, ¿no? Si a Patricia Bullrich le interesa más discutir que fue un femicidio o no fue un femicidio que si fue la matanza o fue o quién tiene la culpa. Si hay personas en Twitter desesperadas por negar la perspectiva de género en el análisis de un caso de relevancia como este. Si tenemos una conversación social sucediendo respecto de si el que sea un componente narco y si las pibas fueron o no fueron por propia voluntad a encontrarse con este tipo que era mucho más peligroso de lo que ellas en definitiva consideraron que era y qué sé yo, bueno, que las si ponen culpables robado, o no, que si no les había robado entonces una vez. Se las robaron, se lo merecen y qué sé, bueno, todo esto, si estamos discutiendo tanto para ponerle la carátula bueno, es que la importancia acá algo se está jugando. Claro. Bueno, por eso digo, tomar nota, ¿no? Tomar nota que Patricia Bullrich, que no es ninguna estúpida, porque también pasó con la categoría de desaparecido, con Santiago Maldonado, Patricia Bullrich también, digo, lo que no existe, lo que no se nombra no existe en términos políticos, tampoco simbólicos. Si les importaría muy poco decir femicidio o feminicidio, entonces lo harían. Yo coincido plenamente en eso, y eso no implica no aceptar lo multifacético del problema, ¿no? Porque, digo, del mismo modo, y sin hacer ninguna homología, porque esto es gravísimo, pero del mismo modo que hace unos días se discutía cómo puede ser que una publicidad hable de las mujeres pesadas metiéndolas en una bolsa, pasaron 4 días, gente. ¿Se acuerdan que lo compartimos en el grupo? Sí.
No, Pasaron 4 pasó días. eso era increíble, y nos increíble. habíamos pasado 3 pueblos también analizando qué pesadas, qué más. Lo mismo pasó con Cordera en el Qué programa risa que nos dio. de Pedro Rosenblatt. Qué risa que nos dio todo eso, ¿no? Entonces, si hay alguien que todavía discute si eso no cultura del abuso, de la violación, Apología. o si eso es o no un chiste, bueno, Claro. no sé, volvamos a Freud lo que dice respecto del chiste, ¿no? No, y yo hay una dimensión que me parece que, bueno, que se está poniendo ahora en discusión si existe o no existe un video de una grabación que se obligó a muchas personas a ver como una especie 45 personas. de disciplinamiento, ¿no? Esto es la información que yo vi de Tuni Coleman. Todavía en la provincia de Buenos Aires no tenemos esa información, o sea, ese video no existe como tal o no está en la causa, pero bueno, hay un cierto rumor de que existe ese material. Bueno, esos son materiales que hoy tienen un valor muy importante en la Deep Web. Entonces, no poder entender en la Deep Web, ¿no? En este lugar oscuro que tiene la Internet donde se consiguen materiales vinculados a la pornografía, y esos lobbies, los lobbies pedófilos, los lobbies de los negocios que se articulan en esos espacios y mirarlo y qué sé yo, esos lobbies existen, son parte de los esquemas de poder y mueven guita a nivel, es una economía ilegal, informal, tan importante como es el narco, y es imposible, inescindible entender las lógicas que después dan sentido a estos incels, ¿no? Y a estas organizaciones de extrema derecha que se dan en esos mismos núcleos de internet, Reddit y todas esas cosas. Lo traigo porque son temas de los que no hablamos. A veces estamos tan lejos nosotros y nosotras somos mucho más grandes que esos pibes que muchas veces están sumergidos en esos espacios, en esas soledades, en esas vulnerabilidades, y que después también son carne de cañón para ser parte fundamental en sostener estos proyectos de derecha sin saber bien de qué se tratan. Entonces, son negocios muy importantes. Y Espert, que es el primer candidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires, está financiado y es público, no estoy diciendo nada que se ha inventado, por Fred Machado, que es un narco comprobado. Entonces hay algo del entramado de los negocios y de la naturalización ilegales total que está en juego en este contexto. Y nosotros lo que podemos aportar desde el feminismo es que a mayor clandestinidad, y esto es algo para nuestros compañeros, a mayor clandestinidad, más facilidad transcurren los negocios, ¿no? De estos sectores organizados. Entonces, sacar a la luz los fenómenos, ponerlos sobre la mesa, discutirlos, debatirlos, pensar en formas de reducción de riesgos y daños en los consumos problemáticos de los adolescentes y los jóvenes y los adultos también, ¿por qué no? Claramente. Pensar en lógicas de combate al narcotráfico que no necesariamente se descarguen en toda su fuerza punitiva respecto de los narcomenudeos y de las personas que sobreviven como soldaditos en los territorios y que de verdad combatan al crimen organizado. Discutir en la misma lógica que discutimos el aborto con las clínicas clandestinas y las organizaciones de esas clínicas clandestinas, y por qué no también pensar en este esquema en los derechos de las trabajadoras sexuales, ¿no? Digamos, porque estas pibas eran pibas que estaban organizadas en la asamblea en Flores, y que cuando cerraron la zona de trabajo sexual en Flores quedaron en la clandestinidad y en la precariedad de ejercer el trabajo sexual sin ese espacio público donde hay organización comunitaria, ¿no? Hablo de las dos mayores de 20 años porque la otra piba, bueno, tiene otra realidad, es menor de edad, es otra cuestión. No, digo que me parece que brillante lo que dice Lu, que lindo es tener una compañera brillante así, ¿no? Pero ¿por qué lo digo? Esto de sacar del ostracismo lo que es un secreto a voces implica ponerle nombre, ¿no? Y no desaparecerlo justamente del diálogo político, de la discusión, aunque resulte incómodo, aunque no esté en la agenda política que también está delineada por ese mismo ecosistema de medios y por esa misma derecha que menciona Lu. Hay que sacar a discusión esos temas que tal vez no garpan en las elecciones, porque son los temas que nos están atravesando y cada vez más. Digo, ¿no? Porque a veces uno escucha, no, pero ahora no es momento, no planteemos esto, ¿no? Parece que justamente desde el peronismo son el lugar, el espacio político donde se tienen que ofrecer estas mesas de discusión, que es lo que está pasando efectivamente en la realidad y justamente de los sectores más vulnerables. ¿No? Allá Georgina decía en el medio de Plaza Flores, esto no le pasa a cualquiera, le pasa a las pobres. Sí. Y creo que tiene, por eso de la interseccionalidad o de las distintas capas que se puede mirar en perspectiva este hecho social, está desde ya el de clase. Y pensar también que nuestra disputa no es la disputa por el contenido
por el discurso jurídico, ¿no? Nuestra disputa es la disputa por la distribución de la riqueza. Totalmente. Después, lo jurídico es, creo que la consecuencia, la cristalización de un estado de situación de las relaciones de poder en un momento dado, y puede servir como una herramienta de emancipación puntualmente en una cosa o la otra. Sí. Pero, en un contexto u otro, ¿no? Digo, durante el gobierno de Cristina, todas las leyes 26 han sido leyes que han servido. Hoy en la Argentina, si algo tenemos, es marco jurídico para abordar situaciones atravesadas por las desigualdades en razón del género. Lo que no tenemos es una política efectiva material para dar respuesta. Estas pibas podrían haber estado en el Ellas Hacen. Estas pibas podrían haber estado en el Ellas Hacen. Una política de un contenido feminista que yo creo que no vi otra así en la historia de la Argentina, como la Asignación Universal por Hijo y como la jubilación para las trabajadoras de la casa, ¿no? De las amas de casa, en su rol de trabajadoras del cuidado. Entonces, en esa lógica, y yo no sé si Alicia Kirchner es una feminista de la primera hora o de la última o de la anteúltima, o cuáles son sus pergaminos, pero sí sé que hizo una política pública que transformó la realidad de las personas pensando en una arista de la desigualdad que es inobjetable, que es que la pobreza en la Argentina tiene cara de mujer. Y son estas pibas las que conforman los núcleos de la pobreza, que vienen arrastrando crianzas imposibles en contextos de irresponsabilidad comunitaria total, donde los padres son abandónicos, bueno, todas cosas que venimos trayendo adelante. Entonces, viste, de pronto quieren meter presa a la madre de la piba, viste. Por eso es intolerable, ¿no? Es intolerable el cuestionamiento en torno a las víctimas y también en torno a la madre, a las familias, ¿no? Lejos de juzgar, habría que pensar todas estas cosas que vos estás planteando, repensarlas y ponerlas en agenda. Sí. Pero me parece que no hay una voluntad, una vez más, ¿no? En ese sentido hay que salir a la calle, hay que luchar, hay que visibilizar y hay que seguir diciendo todo esto que incomoda. Chicas, el sábado a las 4 de la tarde. El sábado a las 4. Eso repetí porque no lo dijimos cuando estábamos charlando hace un rato del tema con Brustein. El sábado a las 4 de la tarde, de Plaza de Mayo al Congreso. Una gran columna y que se va a replicar en otras ciudades. Ayer la verdad que la movilización fue espontánea, fue masiva. Y bueno, esperamos repetir ese hecho. Nosotros vamos a estar justo en La Plata con un encuentro que tenemos en la Facultad de Periodismo. ¿Tienen lugar de convocatoria igual en La Plata? Yo leí mal. En La Plata, por eso seguramente nos vamos a sumar ahí, pero la convocatoria central acá en la ciudad de Buenos Aires es ahí acá en Plaza de Mayo para ir hasta el Congreso, con una serie de peticiones que tienen esta lógica, ¿no? La lógica de la justicia social y de la distribución de la riqueza. No son hechos aislados de violencia, sino que hacen a la violencia estructural de un Estado que nos deja a las manos de esta gente, ¿no? Bien, buenísimo. Te estaba esperando, Lucía, para hablar de este tema. Nos vemos en unos días, chicas. Claramente. El jueves que viene. El jueves, claro. One of these days these boots are gonna walk all over you.